hemos decidido emprender, digamos, como jornadas de charlas para empezar a concientizar a Córdoba Capital los procesos que se vienen generando en Córdoba, que es un camino que han abierto las madres de Ituzaingó en la lucha contra las fumigaciones y los agrotóxicos, y ese camino que ha continuado hoy la Asamblea de Marinas Argentinas contra la instalación de la planta Monsanto, y también que sigue sus pasos Altagracia, Río Cuarto, Anizacate, es decir, todo un despertar del interior de Córdoba en contra de las fumigaciones, en contra de los agrotóxicos y en contra del padre de todo esto, que es Monsanto. Por eso esta jornada, y particularmente hoy, que es un día muy importante, porque tenemos la presencia de Raúl Gómez, que es docente en psicología, es dirigente también del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Movimiento Proyecto Sur, y es un especialista, una eminencia en este tema, que es Raúl Montenegro, que es docente, es investigador, es biólogo, es el fundador de la FUNAM. Además es uno de los especialistas que vienen investigando no solamente el tema de Monsanto, sino también los emprendimientos megamineros, y por eso para nosotros es fundamental no solamente concientizar, sino también sacar conclusiones de conjunto, qué es lo que viene pasando en Argentina, cómo es nuestro modelo productivo, por qué decimos que hay entrega, por qué decimos que hay saqueo y por qué decimos que hay que terminar con este modelo. Así que dejarlos a ellos, que son los que saben, y desde ya muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, de nuevo bienvenidos. Yo voy a hacer una pequeña introducción para después, como se dijo, darle la palabra a Raúl, presentar un poquito más a Raúl, contarles la importancia y por qué es tan importante, digamos, que tengamos a alguien como Raúl en una charla con este objetivo, ¿no? De decirle no a Monsanto, de concientizar cada vez más sobre lo que significa, digamos, la instalación de una planta de Monsanto en Córdoba, y bueno, toda una serie de cuestiones que nos están atravesando como pueblo alrededor de una situación, digamos, que yo voy a tratar de dar un marco para que, digamos, comencemos o tomemos algunos elementos para comprender de qué estamos hablando. Pensar, digamos, la instalación de la planta de Monsanto y el desarrollo, digamos, de la frontera de la soja en Argentina, así como la megaminería a cielo abierto y su impacto contaminante. Pensar en esto es tratar de, digamos, de alguna manera, de ver la expresión que tiene un momento actual de la sociedad capitalista. Estamos atravesando una crisis capitalista a nivel mundial casi inédita o solamente comparable con la crisis de la década del 30. Ese es el marco para el cual nosotros tenemos que pensar que está en la instalación de la planta de Monsanto en Argentina y en Córdoba. Porque esa crisis capitalista que recorre el mundo y que te impacta, como todos podemos ver a través de los medios de comunicación en los países centrales, es una crisis que es crónica, digamos, es muy grave, pero que desde un sistema como el capitalista, que es un sistema de extracción y de destrucción, tiene una sola forma de resolución. La resolución de esa crisis que las grandes corporaciones, que el capitalismo como sistema tiene para resolver esa crisis, es la extracción y saqueo tanto de los recursos naturales como de todo lo que sea la riqueza de los países periféricos. Esa es la estrategia con la cual se plantea enfrentar la crisis. Hoy es el 12 de octubre. Esta estrategia de extracción y saqueo de recursos naturales y de explotación a gran escala de los países periféricos comenzó hace exactamente 500 años. Hoy también, de paso que digo algo, hoy lamentablemente también tuvimos la noticia que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la Unión Europea, que es la responsable de estos 500 años de saqueo que venimos atravesando. Uno de los grandes responsables venía con el imperialismo norteamericano. Qué diferente, hace 20 años, no sé si recuerdas, Raúl, este mismo premio Nobel de la Paz era otorgado a Rigoberta Menchú, una luchadora guatemalteca de los pueblos originarios. Bueno, algo ha cambiado y actualmente el premio Nobel de la Paz se lo otorga a la Unión Europea. Bien, pero hecha esta digresión por la fecha, decía, este proceso, digamos, esta estrategia
digamos, de explotación a gran escala y de extracción y saqueo de los recursos naturales, que comienza hace 500 años, está a la orden del día en el marco de esta crisis capitalista. Y es donde debemos entender, digamos, todo lo que significa la gran ofensiva y el desarrollo a gran escala, sobre todo en el cordón andino de la megaminería, y el desarrollo y la imposición de monocultivos para todo el territorio nacional, para todos los países latinoamericanos. Esta estrategia, que es una estrategia de destrucción, a igual escala que ha sido durante 500 años, pero con un momento superior en la historia de la humanidad. Estamos atravesando un momento crítico en relación al planeta y en relación a la vida en el planeta. Y en este sentido, un sistema como el sistema capitalista, que se caracteriza por una altísima irracionalidad, no tiene ningún empacho en poner en absoluto riesgo la vida sobre el planeta con tal de mantener su lógica de ganancia. Esta estrategia no sería tan eficaz, o no podría ser, sería impensable, digamos, sin la complicidad de los gobiernos. Porque el componente más claro de todos estos procesos, tanto de la megaminería como de integración de Monsanto, ha sido la complicidad de los gobiernos nacionales de los países periféricos, en nuestro caso de los gobiernos argentinos. La configuración de las clases dominantes, o sea, la configuración del país que las clases dominantes han dado desde el nacimiento de la nación argentina, o desde ese momento fundante, que fíjense, si uno puede poner un momento fundante de la configuración económica, de la estructura económica del país, se inicia con un hecho aberrante genocida como es la campaña del desierto. La mal llamada campaña del desierto, el exterminio masivo de los pueblos originarios, sienta la base de un modelo de país que llega hasta nuestros días. Un modelo que se caracteriza principalmente por ser un país fuente de materia prima, exportador de materia prima, importador de tecnología y de industria, y un país, digamos, gran deudor y pagador de los centros financieros internacionales. Esa es la configuración que la denominada generación de los 80 da para este país, que llega hasta nuestros días. En ese marco es que tenemos que pensar la complicidad de los gobiernos, que constantemente no solo auspician e impulsan, sino que adecuan constantemente la infraestructura nacional a este plan de saqueo. Digamos, basta mencionar lo que, no sé, digamos, algo que quizás poco conocen, porque se llama el plan IRSA, que es un plan de la infraestructura regional sudamericana, digamos, que es un plan pensado para optimizar todo lo que sea vías de comunicación y transporte, en función de algo, de que rápidamente las riquezas naturales puedan salir al puerto y llegar al primer mundo. Este es un plan multinacional que está siendo implementado bajo una premisa, que es una premisa que también, de alguna manera, está en el discurso que intenta sostener esta estrategia de saqueo y extracción. Esa premisa es la premisa del progreso. Detrás de la palabra progreso, que es algo que constantemente hace referencia a aquellos que defienden o que, digamos, quieren hacernos aceptar esta situación, está un plan, digamos, de optimizar todo lo que sean las vías de comunicación, todo lo que sean las vías de transporte y toda la infraestructura productiva de los países periféricos para la rápida extracción de riqueza. En esto, digamos, esto va más allá inclusive de solamente tolerar o no cobrarles impuestos a las mineras o impulsar descaradamente la instalación de plantas de semillas transgénicas. Es un plan global que va mucho más allá de esto y que marca, digamos, marca la complicidad de las administraciones gubernamentales en este plan de saqueo. Sin esa complicidad, digamos, sería impensable, digamos, que estuviéramos atravesando la situación que tenemos. Por eso, la importancia de esta actividad y de las charlas que venimos teniendo es poder lograr no solo tomar conciencia, sino tomar conocimiento de la gravedad del problema y la complejidad del problema. Digamos, lo que uno puede hacer ante
una cuestión tan poderosa como son multinacionales, gobiernos, es organizarse pero también formarse en función de esto. La necesidad de tener cada vez mayor herramientas conceptuales y teóricas para poder confrontar, en primer lugar con estos discursos, como decíamos antes, el discurso del progreso, el discurso de que en realidad esto es necesario para tener puestos de trabajo, para el desarrollo económico. La única forma de confrontar con esto es tomar, digamos, poder armarnos con una serie de datos, de información, de conceptos que nos permitan, digamos, dar esta batalla también, porque es una batalla de ideas. En ese marco, la importancia que tienen los universitarios, los intelectuales, los técnicos, los investigadores es crucial. Y en esto, así como hablamos de la complicidad de los gobiernos, también tenemos que señalar que muchas veces es lamentable ver profesionales formados en la universidad pública que no solo son el coro de apoyo a estas iniciativas o a esta estrategia de saqueo, suelen ser los que fundamentan esta estrategia y hasta, digamos, le dan de alguna manera una cierta legitimidad desde lo teórico, desde lo científico. Por eso es tan importante que tengamos a Raúl aquí. Raúl Montenegro es, como se dijo antes, profesor titular por concurso en la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, es Premio Nobel Alternativo 2004, es un reconocido luchador por el medio ambiente y por la vida. Pero también es alguien que ha logrado hacer de su cátedra, de su lugar, de su ubicación como investigador y docente universitario una trinchera, un puesto de lucha y demostrar que puede haber otra alternativa para los profesionales, para los universitarios, que es aportar desde ese lugar que tenemos el privilegio de haber obtenido conocimiento al nivel universitario, aportar herramientas, conceptos que sean, digamos, insumos en esta gran pelea. Es una pelea absolutamente desigual. Por eso estos aportes, como los que ahora nos va a presentar Raúl, son importantísimos, digamos, porque mientras más podamos conocer, mientras más sepamos, mejor vamos a estar para dar esta pelea. Que tampoco es una pelea utópica. Lo utópico es pensar que puede haber calidad de vida, que puede haber condiciones de vida para todos en el marco de un plan estratégico de saqueo y destrucción como el que estamos asistiendo. Bueno, por eso, queda con ustedes Raúl Montenegro, espero que aprovechen muy bien toda su charla. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Esta es un aula donde yo daba biología, así que es como encontrarme con un pedacito de la cátedra en algún momento. Quiero aclarar cómo nos movemos un poco institucionalmente. Yo integro la cátedra, que como decía justamente Raúl, es un lugar donde hemos logrado colaborar con muchas luchas ciudadanas. Es mi lado académico y es la parte más pacífica, y al mismo tiempo formo parte de FUNAM, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente, que este año cumple ya 30 años, y es el lugar activo, es el lugar un poco más peligroso. Siempre quien se lo viva, que es un peleador que para mí fue una especie de faro, ¿no? Quien se lo viva fue quien peleó contra la empresa Shell en Nigeria. Él recibió el premio Nobel alternativo hace más o menos unos 12 años. Él fue asesinado por el gobierno de Nigeria. Y él decía de que una de las cosas importantes en los procesos de lucha no solamente era estar convencidos, sino realmente ser peligrosos. Y de hecho, él decía que las sociedades, cuanto más ciudadanos peligrosos tuviera, eran las sociedades que mejor funcionaban. Es decir, porque eran como impredecibles. En cambio, las sociedades en donde sus miembros no son peligrosos y sus actitudes son predecibles, son generalmente los lugares que son más fáciles de mantener en orden, entre comillas, y de controlar. Entonces, esos son mis dos ámbitos, la cátedra por un lado y la fundación por el otro, uno más pacífico, el otro no tanto. De hecho, desde acá participamos todo el proceso para lograr el cierre del vertedero Bower, el segundo más grande de Argentina, trabajando con los vecinos, trabajando incluso con la comuna.
y a fuerza de acciones judiciales, informes técnicos y corte de ruta, logramos finalmente que se cierre. Entonces es un poco el contexto para que sepan cómo nos movemos. Nosotros de la Fundación no vamos ni adelante ni vamos atrás de ningún grupo, ni de ningún grupo de ciudadanos, simplemente nos movemos al costado. Es decir, vamos aportando y aprendiendo. Eso es un poco. No hemos trabajado acá solamente, paramos un reactor nuclear Candu 6 en Guatemala, paramos otro reactor nuclear más chico en Zimbabue, trabajamos con las comunidades indígenas en Misiones, que este año logramos el resultado de prácticamente 9 años de lucha, que se le ha devuelto las tierras a 2 comunidades indígenas. Y la lista sigue, incluido Ituzaingó Anexo, donde empezamos a trabajar en el 2002 con por lo menos lo que era en ese momento un grupo bastante amplio de vecinos y vecinas, que luego dio lugar a lo que era el grupo de las madres. Entonces es un poco el contexto, digo, para que veamos cómo nos movemos, de un lado más pacífico y el otro no tanto. Con respecto al tema de Malvinas Argentinas y el tema de Monsanto, me parece primero importante saber qué es Monsanto. Monsanto es una empresa, ante todo, muy poderosa. Si bien es una empresa transnacional porque tiene base en distintos lugares, pero es una empresa yankee. O sea, a veces lo transnacional nos hace olvidar los lugares de residencia. La casa de matriz está en Estados Unidos. O sea, es transnacional, pero es una empresa yankee. Y esencialmente yankee. Está localizada en Missouri. El nombre Monsanto se lo coloca quien fuera su fundador como una especie de regalo para su esposa, es el origen familiar de la palabra Monsanto. Pero Monsanto es una empresa que en realidad trabaja hace mucho tiempo. En Argentina ingresó en la década del 50, en Estados Unidos está prácticamente desde el año 1900, y es una empresa que ha empezado básicamente con varios rubros. Ellos desarrollaron, por ejemplo, el NutraSweet, así que su principal cliente era la Coca-Cola. Es una gran empresa química, empieza como empresa química, tremendamente agresiva en el sentido que rápidamente veía las cosas donde se necesitaban y trataba de desarrollarlas, o sea, con una gran capacidad técnica para desarrollar cosas nuevas. Entonces, Monsanto empieza, y de hecho ingresa a nuestro país justamente como una empresa dedicada a plásticos, o sea, nada que ver con lo que es en este momento. Monsanto, entre los antecedentes más llamativos que tiene, llamativos digo para que veamos más o menos el perfil, fue una de las empresas que contribuyó a la producción del agente naranja. El agente naranja es un herbicida defoliante que mezcla 50% de 2,4-D y 50% de 2,4,5-T. Son dos ácidos que se usan como herbicidas. El 2,4-D se sigue usando, de hecho se usa por ejemplo en Córdoba, y el 2,4,5-D lo tenemos prohibido en Argentina gracias a una acción judicial que hizo un grupo de amigos en el último periodo de gobierno militar y que realmente se jugaron, los Antonio Brailovsky y Juan Schroeder, que lograron la prohibición en pleno al final del gobierno militar. Decía, esta es la empresa que fabricaba el agente naranja, un agente que como parte del residuo de fabricación tenía dioxinas, el 2,4,5 tenía dioxinas. Entonces ustedes saben que los Estados Unidos en Vietnam estaba dividido en Vietnam del Norte, que es el que mantenía realmente la noción de independencia, y Vietnam del Sur, que actuaba como un socio político y militar de los Estados Unidos. En ese momento se usaban grandes aviones Fortaleza para poder aplicar esta gran cantidad de plaguicidas, o sea, herbicida defoliante. ¿Por qué se aplicaba? El Vietcong en ese momento practicaba una guerra de guerrillas en donde la parte clave era el desplazamiento a través de, no eran caminos, sino que eran como pequeños, yo diría hoy en día casi como una especie de canales hechos en suelo, y obviamente no podían ser percibidos por los aviones. Entonces las autoridades militares de lo que es Vietnam del Sur y los Estados Unidos inician un plan de utilizar el agente naranja con estos herbicidas para destrozar la vegetación y así poder ver los lugares por los cuales se desplazaba el Vietcong. En esa época también se utilizaba, para ejemplo,
si no lo saben, no recuerden, se utilizaba, por ejemplo, napalm. El napalm es nafta congelada, que cuando se lanza hace una llamarada enorme y cuanto niño, adolescente, madre embarazada, adulto perece quemado de una forma verdaderamente horrible. La cuestión es que en Vietnam se utiliza la gente naranja y de hecho muchísimas mujeres embarazadas que comían pescado les llegaba la dioxina a través de toda la cadena alimentaria que resultaba de aplicar el plaguicida hasta el momento que lo tomaban. De hecho, el escándalo de la dioxina surge cuando los soldados yanquis empiezan a tener chicos deformes en Estados Unidos. Antes, si las mujeres vietnamitas tenían niños deformes, no era un problema. El problema fue cuando empezaron a hacer niños deformes en Estados Unidos. Y Monsanto fue una de las empresas que contribuyó dramáticamente a producir agente naranja. Otro de los productos que hacía Monsanto eran los bifenilos policlorados, los PCBs, que son sustancias que se agregan a los transformadores, que tienen un poder dieléctrico, una sustancia que como no se quema fácil, era muy buena, pero es un posible cancerígeno humano. O sea, un producto que también produjo, y de hecho muchísimos de nuestros transformadores en Córdoba, que por ese mismo motivo eran de riesgo, tenían un producto de Monsanto. Monsanto hizo cosas que tal vez la gente no conoce tanto. En Estados Unidos, en el año 45 se toma una decisión atroz para la humanidad, que era la de producir artefactos nucleares con fines bélicos. Era un grupo que se llamaba el Proyecto Y, que lo dirigía Robert Oppenheimer, y la decisión era generar bombas atómicas para descargarlas en Japón. Básicamente se trabajó con 3 bombas, una que dio origen al experimento Trinity, que fue la primera, y después pequeño niño y hombre gordo, que eran las que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki. ¿Y quién participó en la producción de esas bombas? Era el laboratorio de Monsanto. O sea, el laboratorio de Monsanto llegó a tener de alguna forma una proyección tan amplia que no solamente es la empresa que quiere localizarse en Malvinas Argentinas, sino que en la década del 40, cuando se toma la decisión de bombardear Japón, que también no sé si ustedes lo saben, se usaron 2 bombas distintas, una era de plutonio y otra era de uranio, con lo cual Estados Unidos pudo no solamente tener un éxito militar, sino que era una prueba. O sea, se decidió probar 2 tipos de bombas sobre gente en un solo lugar, como era el caso de Japón. Entonces allí Monsanto ha estado de alguna forma presente cuando uno ve los origamis, esos pajaritos de papel que acompañaron a tantos niños enfermos de leucemia después de esas explosiones, allí también estuvo Monsanto. Entonces me parece importante que antes de que nosotros veamos qué es lo que es una acondicionadora de semillas, sepamos quién es Monsanto. Es una empresa que además de siempre estar del lado incorrecto, porque hay gente que tiene una habilidad impresionante para estar del lado incorrecto, es una empresa que tiene pésimos antecedentes administrativos, tiene antecedentes de corrupción, tiene antecedentes de ocultamiento de información. Y si ustedes han leído las últimas noticias, en este momento tiene una causa ni más ni menos que de la AFIP por desmanejo de 70 millones de dólares con distintas oficinas de Monsanto en otras partes de América. Entonces, realmente es un mal bicho. Monsanto es una empresa perversa. Para ser tierno y dulce, lo más dulce se puede decir que es una empresa perversa. Y esta empresa, a raíz de funcionarios de segunda, como el gobernador José Hermano de la Sota, o del propio intendente de Malvinas Argentinas, yo sigo pensando que a veces me toca funcionarios que no tienen todas las neuronas de fila. Esta empresa llega a nuestra provincia porque el gobernador José Manuel de la Sota ofreció a la empresa Monsanto mejorar cualquier condición de beneficio que se diera en Brasil o en alguna otra provincia de Argentina. Es decir, vino de la mano del actual gobierno provincial con la absoluta complicidad del gobierno nacional. O sea, aclaremos esto, puede haber rispideces entre gobiernos para ciertos temas, pero en lo que hace a este tipo de producción, a este tipo de empresas, gobierno nacional, gobierno provincial y muchísimos gobiernos municipales piensan muy parecido. No hay
gran diferencia. Entonces, así es como ingresa el proyecto, ¿sí? Ingresa atraído, se mejoraba cualquier condición para ser localizado aquí. Es como termina llegando a la provincia. Y pasó algo muy, a mí me parece buenísimo, muy interesante. Creo que la idea era de que Monsanto podía ingresar a la provincia de Córdoba como una empresa más. O sea, entrar en forma blanda, silenciosa, bajo perfil y un vuelo esencialmente poco perceptible. Pero obviamente hubo un error en esa apreciación, un error muy grueso, tal vez porque el nombre Monsanto fue lo que no tabularon. O sea, Monsanto ya tiene una carga negativa tan fuerte que cuando se supo, piensen que ustedes pónganse en el lugar de los vecinos de Malvinas, Argentina, que es una ciudad que está a una decena de kilómetros al norte de Córdoba, que se enteren que se va a colocar Monsanto por un discurso presidencial hecho en Nueva York y luego confirmado por un discurso de un gobernador dicho en Córdoba. Se enteran que va a entrar Monsanto por esas vías y a su vez con la quiescencia, el apoyo del intendente Arzani, que es el intendente de Malvinas. Entonces eso generó una situación, yo creo, de justa bronca y rechazo, primero porque uno se entera por los medios más ridículos. O sea, que alguien lo anuncie en Nueva York, algo que me va a afectar a mí en la ciudad de Córdoba, no es muy lindo. Y que a su vez el gobernador lo haga con una gran sonrisa, como muchas veces siempre pregunto de qué se ríe, José Manuel de la Sota, para mí es un enigma, anunciara también como el gran logro que Monsanto se instalara. A punto tal, esto es interesante, a punto tal es trasnochado todo lo que pasa con Monsanto. Yo en el año 84 y finalmente en el 85 nosotros redactamos la ley del ambiente, que es la que rige en la provincia, que es la ley 7343. Y después se hizo en el 2000 el decreto reglamentario 2131. Eso fue importante, yo la haría distinta, me parece muy primitiva. Pero fue muy importante porque establece que las obras como estas tienen que hacerse una evaluación ambiental, se llama evaluación de impacto ambiental. Y esa evaluación tiene dos instancias, una se llama aviso de proyecto, que son cosas más chiquitas, menos impacto, y estudio de impacto cuando es más fuerte. Pero el gobierno tiene la potestad de poder decir, bueno, esta cosa que se va a radicar, le vamos a hacer estudio de impacto ambiental para estar por lo menos más tranquilos. Eso es una norma que está vigente y hay una ley, que es la 25675, que es la ley de ambiente de la nación, que establece además consulta pública. Es decir, hay que hacer estudio de impacto ambiental y consulta pública. Yo no puedo colocar estas cosas sin que haya una audiencia pública en donde, si bien no es vinculante, pero se presenta el proyecto y se registra todo. ¿Qué pasó? Todo se inicia en Córdoba, imaginando que no iba a haber una reacción violenta. O sea, todo venía feliz, todo venía perfecto. Y de pronto empieza a ponerse mal, o sea, empieza a tener un cierto mal olor institucional lo que estaba pasando. Entonces lo que hace la provincia, le dice a la empresa, yo estoy en una reconstrucción. ¿Vieron cuando en esas series, las películas que hacen una reconstrucción, se pone un cartelito, esto es una reconstrucción? Acá hay un cartelito que dice, esto es una reconstrucción. Entonces en esta reconstrucción, el gobierno se reúne, por ejemplo, con Monsanto, y dice, bueno, todo va bien. De hecho, el ministro Lawson, que le va a valer a una ampliación de denuncia penal que vamos a hacer la semana que viene, es tan gentil el ministro Lawson que en una nota que ustedes pueden leer en la revista Matices, dice, cuando vino Monsanto, yo le dije las cosas que hay que hacer. Las DIPAS, hay que ver el PEC, pero yo no solamente les dije, yo los acompañé. Y los acompañé a DIPAS, los acompañé a EPEC. Lo único que el ministro Lawson se olvidó es que los acompañó antes de que se hicieran los trámites. Fue después. Entonces, en esta reconstrucción le dice a Monsanto, todo va a ir bien, todos vamos a ser felices y vamos a comer semillas transgénicas. Es decir, más o menos, ese debe haber sido más o menos el panorama. Entonces, con aviso de proyecto es suficiente. Entonces, Monsanto contrata a dos personas, un biólogo y una arquitecta, que hacen un estudio que afortunadamente está pésimamente hecho. O sea, es muy malo, técnicamente es muy malo. Y presentan el aviso de proyecto. La provincia lo evalúa y en el medio de todo esto se arma el gran escándalo de Córdoba. Entonces, ¿qué hace la provincia?